Bienvenidos a un video más para el canal. Mi nombre es Alexis Palomino y el día de hoy tengo dos Funkos exclusivos de una nueva serie que ha sacado Funko, que vendrían a ser Hokage series, y en esta ocasión tenemos a los dos primeros Hokages, que vendrían a ser Hashirama y Tobirama, exclusivos de GameStop. Ya actualmente ha salido el tercero y cuarto Hokage y aún faltan más. Es una serie que contiene 7 Funkos, una serie bastante cara y costosa que ya lo van a ver. No se olviden dejar su like y su comentario, que me están apoyando mucho con el recuento de suscriptores, y gracias a ustedes y su apoyo es que está creciendo cada vez más este canal. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal. En esta ocasión vamos a continuar con una serie curiosa que es nueva de los Hokages. Quería ser de Boruto, pero yo creo que quedaría mucho mejor si hubiera sido una serie de Hokages de Naruto Shippuden, ya que aquí se van a enseñar todos los Hokages que salieron hasta en Naruto Shippuden, pero lo han decidido presentar como en el anime de Boruto. Así que sin más, vamos a empezar el video de hoy con dos Funkos exclusivos de GameStop. Vendría a ser una especie de combinación entre un álbum y a la vez un movie moment. Algo similar es lo que han hecho aquí, y todavía faltan salir más presentaciones. Hasta el momento han salido hace poco, que vendría a ser la pirámide, o sea la estatua del cuarto Hokage, que vendría a ser Minato. Todavía está faltando el de Tsunade, está faltando el de Kakashi y estaría faltando el de Naruto, ya que son 7 Hokages hasta el momento, si mal no me equivoco, y esos dos son los que me acaban de llegar. Si quieren más contenido de en qué momento me llegan los Funkos, cuando me llegan o aprox, estoy subiendo siempre en mis historias de Instagram todos los Funkos que me llegan, que usualmente son los fines de semana, así que lo pueden ver por ahí y lo pueden checar en los horarios y demás, ¿no? Para que puedan seguir capaz un poco más de cerca el contenido. Así que empezamos, como es costumbre en el canal, de izquierda a derecha. Y bueno, este vendría a ser Hashirama, que tenemos por aquí. Hashirama Senju Funko Pop 1183, y tenemos toda la pirámide en el lado 1, exclusivo de GameStop y de Hokage series. Como les dije al inicio del video, es de Boruto, bueno, del anime de Boruto, y vamos a ver el segundo lado. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, solo el mismo número de Funko y los colores característicos del anime de Boruto. Y en la parte de acá tenemos la línea, la wave de todos los Hokages que van a salir en esta serie. Bueno, ya son deducibles, solamente que hay que esperar que los anuncie Funko. Hasta el momento yo tengo estos dos de aquí, que vendrían a ser Hashirama y Tobirama, y ya salió el tercer Hokage, ya salió Minato. Falta todavía que salga la versión de Tsunade, de Kakashi y la de Naruto, pero esa es la colección que va a salir en este, bueno, imagino meses, capaz para este año ya lleguemos a tenerlos todos. Tenemos en este cuarto lado Hashirama Senju de forma vertical y el número de Funko 1183. El quinto lado tendrá solamente la parte de acá, ¿no? Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro y a ver qué tal los detalles de este Funko, esta nueva versión de Hokage series. A ver, como es un Funko bien grande, menos mal se pudo, y no ha venido muy bien enganchado en los sellitos de seguridad, que al parecer están más de adorno que otra cosa. Bueno, he vuelto a sellar el Funko bien, gracias a Dios. De una forma bonita, porque usualmente hay Funkos que llegan súper grandes y que los sellos de seguridad no sirven como tal. Pero en esta ocasión se han servido y me parece bien que se hayan podido empaquetar de una forma mejor que como han venido de fábrica. Así que vamos a sacarlo. Vienen 6 sellitos de seguridad, pero al sacar la caja siempre tiene que tener cuidado que se caiga. Vamos a sacar este blister, que estaba muy duro. La verdad que es muchísimo plástico, se ve muy bonito. Vamos a dejar todo esto por acá. Por cierto, también venía esto de aquí en la cajita, no lo enseñé en ese momento, pero también venía. Y vamos, acá también tenía otro plástico. Ajá. Y miren, este vendría a ser el Funko. Está muy bonito, está muy interesante. El detalle de la cara en la piedra está bastante interesante. Se ve bonito, se ve bastante curioso. Muchísimos detalles, tiene full detalles. Y el Funko de Hashirama, wow, una postura muy diferente al Tupac que salió hace poco de Alliance Exclusive, donde estaba Hashirama y Tobirama de forma metálica. Y acá lo podemos ver con la túnica de Hokage, muy bonito. La historia de Uchiha Madara y Hashirama es muy interesante. Y ahí es cuando él asciende, ¿no? Como el líder mayor de la aldea de la hoja. Está muy bonito, muy interesante en verdad. Imagino que va a ser una colección para poder apilarla y poder exhibirla. Muy bonito todo. Y en la parte de acá atrás también tiene como unas casitas, como que sigues la montaña hasta llegar hasta la cabeza de él, pero acá se ven las casitas en la parte de atrás. Verdad que se ve muy bonito. El piso y la piedra están muy bien hechos, los detalles, y wow. En la parte de acá atrás, que podemos ver, a ver, esto está muy bien pegado, no se sale. Acá está el número de serie, y este vendría a ser el Funko de Hashirama, un Funko muy bonito. Y
y una colección muy cara porque son Funkos caros. Vamos a tratar de conseguirlos todos ya que es un presupuesto grande, así que valórenlo para el canal y pues que tomen una decisión de si comprarlo o no. Este vendría a ser Hashirama Senju en la versión de Hokage Series. Voy a ponerlo ahorita que está acá en la base giratoria para unas tomas más para el video.して5代目は誰ぞ。お孫様の綱手姫ですよ。妻か。今佐渡は大丈夫ぞ。何か心配でも。初孫だったんで果てしなく甘やかした。しまいには俺の賭け事まで覚えてそれをもう。忍びの神、想像してたのと少し違うな。なんかEste vendría a ser Tobirama Senju, el hermano menor de Hashirama. Y tenemos aquí la versión de Funko con su estatua Hokage. Así que vamos a ver cómo es. Tenemos en la parte de arriba Tobirama Senju Funko Pop 1184. Tenemos que es exclusivo de GameStop, Hokage Series y de Boruto. Lo mismo tal cual que la caja anterior, pero esta vez del segundo Hokage. En el segundo lado tenemos el logo característico, bueno, los colores característicos de Boruto, el número de Funko 1184. Y en el tercer lado tenemos la línea. Aquí ya se va a poder ver al segundo Hokage con su estatua bastante bonito. Cuarto lado tenemos aquí Tobirama Senju de forma vertical con el número del Funko 1184 y en el quinto lado solo se va a ver el plástico, amigos. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro este Funko, que es verdad es enorme. Las preventas directas de GameStop son muy malas. Y bueno, sí. Ay. Este de acá también viene mal empaquetado. Y lo que viene adentro también es esto. Este es el logo del anime de Boruto. Nada llamativo en realidad. No me gustan bien los colores de ese anime. Vamos a abrir al segundo Hokage. Se me hace muy curioso porque también lo he tenido que volver a sellar, ya que la caja estaba con el blister muy suelto. Pero aquí sí me llama la atención que parece un Saiyajin, ¿no? Con los cabellos de una forma parada parece un Saiyajin. Pero bueno, vamos a sacarlo. En esta ocasión no tiene 6 sellas de seguridad, solamente tiene 4. Así que vamos a ver cómo es por dentro. Va a sonar con mucho cuidado, en verdad que al parecer es muy fácil de romperse. Y también viene con esta parte de acá, pero en esta ocasión es muy diferente. Tiene esto así como unos puntitos para su cabello. Personalmente me gusta más por la ropa, está muy lindo. Lo bueno es que se van a poder poner al parecer en fila, ¿no? Y eso va a ser muy llamativo para poderlo exhibir. Está, en verdad que hermoso, muy bonito. La cabeza, wow, en verdad que está muy lindo. Está mucho mejor que el de Hashirama al parecer por el tema del cabello. O sea, tiene muchísimos más detalles. Pero Hashirama lo que gana es que tiene una escalera en la parte de acá de atrás, tiene una escalera. Este Funko no lo tiene, pero los detalles del Funko como tal son muy bonitos. Hubiera sido muy interesante que sea una versión metálica. La pintura no es metálica, pero bueno, en esta ocasión ya tiene la banda de Konoha, su cabello, su armadura clásica de cuando estaban en la guerra ninja, el piso, y en la parte de aquí se puede ver una piedra de color verde, y en la parte de aquí una casita. Solo eso. Ahí Hashirama sí tiene muchísimo más detalles en ese aspecto, pero este de acá tiene solo esto. Está haciendo un jutsu, bueno, él maneja el jutsu del agua, y la ropa característica de él es con armaduras, así que lo pueden ver ahí. Y también tiene este que vendría a ser como una chalina, ¿no? Que es con lana. Muy interesante este personaje, en verdad, y muy bonito el diseño que le han logrado hacer. El número de serie de Funko viene en la parte de atrás y saca 2017, ¿no? Y bueno, vamos a ver si es que esto se puede emparejar, o sea, como que unir. No hay nada como unirlos, solamente va a ser uno al costado del otro. Me imagino que deben de encajan perfecto en la parte de acá abajo, están encajando muy bien. Pues en esta ocasión los dos se verían de esta forma. La verdad que están, wow, están pero top de tops. Y así van a imaginar toda la serie apilada. Video de lo que se haga aquí, wow, se va a ver muy bonito. Estos Funkos sí son caros, de inicial son caros, cuestan un poquito más incluso que los Funkos de 10 pulgadas cada uno, pero valen toda la pena ya que se pueden apilar y al parecer se engranan de una forma muy bonita y wow, queda como un diorama. Vamos a decir el precio de cada uno de estos Funkos y a la vez vamos a ponerlo a girar a la parte de acá que me está faltando. Vamos a ir con los precios. Creen en ti. ¿Escuchaste? Guía a la gente y cree en ellos, porque de entre ellos saldrá el que llegará para encargarse cuando te hayas ido. A partir de mañana, tú eres el Hokage.
Y bueno, vamos a seguir con la parte final del video. Ya como es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de todo lo que se muestra aquí. Según Funko App, ¿cuánto está costando Hashirama? $30, lo cual me parece un poco irreal, ya que actualmente este Funko está mucho más caro que eso, porque a mí me costó cada uno de estos Funkos por separado entre 180 y 190 soles, lo que vendría a estar valorizado más o menos entre $40, $45, porque ya ha pasado buen tiempo que salió ese Funko y debería costar muchísimo más. Así que por eso vamos a corroborar esa información con lo que dice eBay. Y como podemos ver, aquí aparece todo lo contrario, ya que hay una reventa de precios muy alta. 300 soles, estaremos hablando de más de $50. Sí, es más de $50. Tenemos un par de los dos con sticker especial, al parecer, no con el sticker de tienda, a 495 soles, o sea, ya más de $100 por los dos. Ajá, al precio que lo compré yo, 187. Y sí, pues, o sea, está costoso, está caro. Solo lo están vendiendo 360 soles. Y eso que no es con el sticker especial. No, que diga, es con el sticker especial, ¿ves? No es con el sticker de tienda. Está bastante caro. 225, 288. O sea, es un promedio entre 220 soles lo que está costando este Funko. O sea que la versión de Funko App es cerrada, ya que el Funko actualmente está costando mucho más caro. Alrededor de $50 es lo que está costando el Funko de Hashirama. Y bueno, continuamos con la versión aquí de Tobirama, del hermano menor de Hashirama. Según Funko App está costando $50, lo cual me parece mucho más acorde a lo que debería de salir. Vamos a ver esta información, vamos a corroborarla con eBay, a ver si es que es cierto, si es que coinciden o no coinciden, o si está costando más o menos en eBay, o la información de Funko es cerrada o acertada. Acá podemos ver que Tobirama está costando los $50 que figuran en la página de Funko, a diferencia de lo que es el de Hashirama, que sí está equivocado. Tenemos un precio que está abordando los 200 soles, y valga recalcar que estos precios son solamente de Funko App, y estos son precios de eBay que están faltando sumarle los impuestos que van a tener que poner de acuerdo al país que ustedes estén residiendo, ¿no? Puede ser el transporte de los Funkos al courier que se los va a llevar a su país. O sea, son dos transportes. El impuesto, o sea, a pagar lo que dice acá, más el impuesto que te pone eBay, aparte del transporte para que lo lleven a donde está tu courier, y el courier que les haga el delivery o que lo lleve a aduanas de su país. O sea, que está a este precio de acá tienen que sumarle más o menos unos 100 soles, o sea, más o menos unos $30 más para que llegue a sus manos. Ese es el precio final del Funko. Es por eso que cuando uno compra Funkos a pedido, el precio termina siendo un poquito más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que traerlo y tiene que ganar el que lo revende. O sea, es la reventa de la reventa. Así que buenos amigos, esto vendría a ser la información que les tengo para el día de hoy sobre estos dos Funkitos. Esto vendría a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el contenido y esta información de estos dos Funkos exclusivos de GameStop. No se olviden que voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, como es costumbre. Pueden seguirme también en TikTok. Este mismo video se va a estar subiendo en las diferentes plataformas que están al formato de video corto, como es aquí también en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. No se olviden de dejar sus comentarios, su like, eso apoya muchísimo el contenido del canal y el crecimiento de este. Y también a este letrerito que nos está apoyando mucho en el recuento de diferentes suscriptores. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.